días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 7. Aunque es un capítulo un poco largo, vamos a leer todo el capítulo de Hebreos 7. Dice la palabra de Dios: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán gran era este, que aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contado de entre ellos, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquel ciertamente reciben los diezmos hombres, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie se vio al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Muy bien, hermanos, con esto en mente vamos a iniciar una nueva parte del Catecismo de Heidelberg. Muchos le pronuncian Heidelberg, pero los alemanes le dirían Heidelberg, o los holandeses Heidelberg. Entonces iniciamos esta sección que se trata sobre la redención del hombre. El catecismo tiene 3 secciones, ya terminamos la primera, que es el pecado y la miseria del hombre. Y por 26 domingos, de aquí en adelante, a partir del domingo 5 hasta el domingo 31, vamos a estar viendo
de la redención del hombre. Hay varios subtemas alrededor de este gran tema de la redención y los estaremos conociendo poco a poquito. Entonces, por 26 domingos, si es la voluntad de Dios, vamos a estar conociendo más de la redención del hombre, del trabajo de Cristo, del trabajo de Dios el Padre, del trabajo del Espíritu Santo, de los sellos de nuestra salvación, que son el bautismo y la cena del Señor. Vamos a estar conociendo mucho. Entonces, hoy llegamos al día del Señor 5. Recuerden que el Catecismo de Heidelberg está dividido en días del Señor. Día del Señor 1, Día del Señor 2, 3 y hoy estaremos viendo el Día del Señor 5. Y se llama así porque obviamente recuerdan, no sé si lo he comentado antes, la palabra domingo viene del latín dies dominicus, que significa día del Señor. Dies en latín es día, dominicus es domingo, pero dominicus significa día del Señor. Entonces, si ustedes conocen a alguien que se llama Domingo o Dominico o Dominica, el significado de eso significa del Señor, que le pertenece al Señor. Entonces, cuando decimos domingo realmente en español, realmente estamos diciendo del Señor. Son los cambios de latín al español que han surgido de otros idiomas, que dominico pasó a ser domingo. Entonces, este día, el día de hoy, le pertenece a Dios, no le pertenece al mercado, no le pertenece ni al ceviche ni al cuy, hoy le pertenece a Dios. No una hora en la mañana, sino todo el día, porque hoy es el día del Señor. Entonces el Catecismo muestra eso, Día del Señor 5, y por eso estamos aquí desde tempranito, buscando agradar a nuestro Dios en este Día del Señor. Pero hermanos, no por ser una sección nueva, esto es completamente diferente al anterior. No, hermanos, el Catecismo tiene una lógica progresiva. Entonces hoy cerramos con la caída del hombre y hoy vamos a retomar esa parte para que podamos hacer una transición a este tema de la redención del hombre. Por eso les decía la semana pasada que si en nuestro corazón no resuena todavía la parte que fue el pecado y la miseria del hombre, esta nueva sección no tendrá ningún efecto santificador en nuestras vidas. Solo hasta que Dios nos hace ver nuestro pecado, podemos realmente convencernos de ese pecado, ser persuadidos de que la única salvación y que la única fuente de nuestra redención es Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo así podemos venir a Él. Solo así nuestra fe obra. La fe obra. La obra no produce fe, pero la fe produce muchas obras. Pero solo cuando estamos injertados a esa vid, es cuando todos los jugos, todos los nutrientes que vienen de la planta desde la raíz pueden fluir a las ramitas, a los pámpanos. Pero solo cuando Dios en su misericordia nos hace ver nuestro estado, Él nos injerta nuevamente a la vid para que podamos disfrutar todos los beneficios de pertenecer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo cuando Dios nos ha llamado a su gracia, venimos a Él sin excusas, sin pretextos y sin hipocresía. Entonces, esta sección empieza con el Día del Señor 5 o el Domingo 5, y estas son las preguntas del 12 al 15. Voy a leer las preguntas. Para los que quieran seguir el catecismo, hoy vi que ya el hermano tiene ahí su catecismo de Heidelberg. Yo envié uno al grupo de la iglesia y pueden descargarlo también. Mi catecismo van a ver que tiene muchas diferencias porque yo estoy tratando de traducir nuevamente el catecismo de Heidelberg del original. El catecismo de Heidelberg se escribió en alemán. Muchas de las catecismos que yo he visto fueron traducidos del inglés al español, entonces hay un poquito de separación. Entonces, si ven que mi traducción es un poquito rara o no concuerda con lo que ustedes tienen, es porque estoy traduciéndolo lo más que pueda, literal, desde el alemán al español. Me estoy apoyando del inglés en algunas palabras muy raras que el alemán tiene, pero siguiendo lo más posible el alemán. Dice la pregunta 12: mientras tanto, entonces, nosotros, según el juicio justo de Dios, hemos merecido el castigo temporal y eterno. ¿Cómo podríamos evitar este castigo y venir nuevamente a la gracia? La respuesta:
Dios voliciona, esta palabra lo voy a explicar más tarde, Dios voliciona que su justicia se lleve a cabo suficientemente. Es por eso que nosotros debemos, por nosotros mismos o por otro, de cualquier manera, hacer pago completo de ello, de nuestro pecado y de la justicia de Dios. Nosotros tenemos que hacer pago completo, total de ello. Pregunta 13. ¿Pero podemos hacer el pago por nosotros mismos? Responde el catecismo: de ninguna manera, sino que nosotros también hacemos la deuda cada día más grande. Pregunta 14. ¿Pero puede alguna mera criatura pagar por nosotros? No. Porque, primero, Dios no voliciona castigar en ninguna otra criatura por lo que el hombre debe. Por otro lado, ninguna mera criatura puede soportar la carga de la ira eterna de Dios contra el pecado y redimir a los demás. Eso es importante. Ninguna otra criatura, un ser creado, puede soportar la ira eterna de Dios contra el pecado y redimir a los demás o a los seres humanos. Pregunta 14. ¿A quién debemos buscar entonces para un mediador y un redentor? Respuesta: uno que sea una persona verdadera y justa y sin embargo más fuerte que todas las criaturas, esto es, que sea al mismo tiempo verdadero Dios. Entonces vamos a estudiar estas preguntas de las 12 a la 15 que corresponden al quinto día del Señor, bajo el tema pagando por nuestros pecados. La justicia de Dios requiere el pago por nuestros pecados. Ese será el punto 1. La justicia de Dios requiere el pago por nuestros pecados. Segundo, ninguna criatura puede pagar esta deuda. La deuda es muy grande, que no hay ninguna criatura que puede pagar esa deuda, y solo alguien que sea Dios y hombre puede pagar la deuda. Entonces, primero vamos a ver la justicia de Dios requiere el pago por nuestros pecados. Permítanme preguntarles primero esto: ¿puede un juez justo dejar libre a un criminal? ¿Puede un juez justo dejar libre a un criminal? ¿Qué pensaríamos si un juez terrenal hiciera esto? Imagínense que un juez deje libre a un violador y homicida, que salió en las noticias, estuvo reportado, se conoce que ha hecho un montón de pecados y faltas en contra de su prójimo. Imagínense que un juez deje libre a un violador y un homicida. Imagínense que el juez busque congratularse con la gente y quizá el juez diría: la gente piensa que los jueces somos muy malos. La gente dice que no nos tocamos el corazón cuando dictamos la sentencia a los criminales. Además, la gente en nuestros tiempos modernos habla de inclusión, habla de aceptación, habla de tolerancia. Quiero cambiar la percepción de la gente. Voy a dejar libre a estos criminales o a este criminal. ¿Qué pensaríamos de este juez? Diríamos: oh, miren, ese juez es moderno, ese juez es puro amor. ¿Qué es un juez que no castiga? Imagínense que solo en la corte le da una palmadita en la espalda al criminal y le dice: yo sé que la siguiente vez lo vas a hacer mejor, voy a dejarte libre, yo sé que vas a cambiar. No diríamos realmente que ese juez es puro amor. Diríamos que ese juez es un peligro para la sociedad, es un monstruo, porque no está haciendo bien su trabajo y está permitiendo cosas que van en contra de la moral, de la vida y en contra de nuestro prójimo. El trabajo de un juez es el de aplicar la justicia. Como representante del gobierno o del Estado, él tiene el poder de la espada. Normalmente así se ha considerado en teología. Los gobiernos tienen el poder de la espada. Por eso dice 1 de Pedro 2, 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Es el trabajo del Estado, proveer para la justicia, porque ese es el llamado que Dios le ha dado. La labor del juez es impartir la justicia, que los criminales paguen por sus delitos.
que ellos sean castigados según sus crímenes. Actualmente todo está de cabeza. Un criminal come mejor que una persona en la sierra. Tiene comida 3 veces al día y le dan ayuda psicológica, le dan un montón de cosas y no paga por su pecado. En el Antiguo Testamento, si alguien robaba, tenía que regresar lo que había robado, más aparte pagar una indemnización de lo robado. Ahorita hasta les dan vacaciones en las prisiones. Entonces no hay esa justicia, no hay esa justicia que debe ser impartida según el castigo. ¿Nos gusta acaso que los criminales anden sueltos? Es que el juez es buena gente, entonces dejó salir a todos, a toditos los dejó salir. Es que el juez y el gobierno les dieron una segunda oportunidad para que se regeneraran. Si esto está pasando es porque aquellos a los que Dios dejó para el castigo de los malhechores no están cumpliendo con su llamado y por ello se convierten en algo peor que los criminales, y Dios los va a llamar a cuentas también por eso. Es por eso que tenemos que orar también por ellos, como nos aconseja la palabra de Dios. Pero imagínense, hermanos, ¿nos atrevemos a pensar eso de un juez terrenal? Y lo mismo lo pensamos de Dios. Como lo vimos la semana pasada, vivimos en un cristianismo que no conoce al Dios verdadero. ¿Cómo va a castigar Dios a los impíos? Dios ama a todos. ¿Cómo va Dios a castigar el homosexualismo? ¿No tienen corazoncito los homosexuales? ¿No tienen las personas derecho a ser felices? ¿Cómo Dios va a castigar a las mujeres que abortan a sus hijos? ¿No tienen ellas derecho a buscar su superación? Si los hijos son un impedimento para su realización, pues que los maten. Esa es la lógica. Como no conocemos al Dios verdadero, los conceptos que tenemos de Él son conceptos de nuestra propia imaginación. Lo que decimos de Dios no es basado en las Escrituras. Lamentablemente, pocos conocen las Escrituras. ¿Cuántos de aquí han leído su Biblia de tapa a tapa? ¿Cuántos de aquí han leído su Biblia desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, completito? ¿Cuántos aquí quizás se sepan lo básico de la fe cristiana? A los niños puedo yo preguntarles los 10 mandamientos y los recitarían sin pausa. El Padre Nuestro. Y Lutero decía eso era lo mínimo. Lutero no se atrevía ni a casar a nadie. Si él decía, Pastor Lutero, Doctor Lutero, queremos casarnos. Porque decía, primero te aprendes los 10 mandamientos y el Padre Nuestro, y ya después hablamos de boda. Y eso es lo básico. Recuerden, en aquel tiempo no había Biblias, apenas estaban saliendo. Entonces él decía, lo básico, aunque sea lo básico de la fe cristiana, tienen que saberlo. Ahorita no tenemos excusa, hermanos. Cada uno de ustedes tiene hasta la Biblia gigante si ya están perdiendo la visión. Hay audiolibros, hay la Biblia en audio por si no saben leer, si tienen hijos, sobrinos, que les bajen la Biblia en audio, ahí lo pueden escuchar todos los días. No hay excusa. Solo a través de las Escrituras podemos, no solo podemos, tenemos que conocer a ese Dios verdadero. Eso es más importante para los que enseñan. Dice Esdras, dice la Biblia que Esdras puso en su corazón conocer la ley. Después, hacer la ley. Y después, enseñar la ley. Y entonces estamos al revés. Queremos enseñar la ley y no hemos leído la ley. No conocemos la ley. No hacemos la ley y queremos enseñar la ley. Hermanos, tenemos que conocer al verdadero Dios, porque la justicia de Dios le impide, correcto, es correcto, la justicia de Dios le impide dejar sin castigo al pecado. Las Escrituras nos dice eso, dice Éxodo 34:7, Dios guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y viene una parte ahí, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, de ningún modo tendrá por inocente al impío, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Sí, Dios es misericordioso, pero de ningún modo
tendrá por inocente al malvado. Aquel que vive en su pecado sin arrepentimiento, aquel que camina derecho al infierno, incluso así que está cargado de sermones, él tiene que pagar por todos y cada uno de sus pecados. El catecismo resume esto correctamente en la pregunta 12. Dice la respuesta: Dios voliciona que su justicia se lleve a cabo suficientemente. Es por eso que nosotros debemos, por nosotros mismos o por otro, de cualquier manera, hacer el pago completo de ello. Yo traduje esta parte como Dios voliciona. Aquí estoy casi inventando una palabra para tratar de explicar bien a lo que se refiere el catecismo de Heidelberg. La palabra volición sí existe en español. La palabra volición es un sustantivo que significa un acto de la voluntad. Existe en español porque viene del latín volo, volere, que es desear o querer, pero no como en deseo humano, sino solo para la divinidad, para Dios. Él no tiene deseos, Él tiene una voluntad perfecta. Entonces, la palabra volición, con eso, yo le estoy haciendo, la palabra volición la estoy convirtiendo en verbo. Si existe la palabra volición en sustantivo, la estoy haciendo en verbo. Entonces, Dios voliciona, o es un acto de la voluntad de Dios que su justicia se lleve a cabo suficientemente, enteramente. Es un acto de la voluntad de Dios que su justicia se lleve a cabo suficientemente. Está en el mismo ser de Dios el dar la justa recompensa al pecado. Dios no puede pasarlo por alto. Dios es justo e infinitamente santo, que el pecado más pequeño, así el pensamiento mínimo, incluso de los niños, que está en contra de la palabra de Dios, es pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. Pero fíjese que dice Habacuc 1:3. Habacuc 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Dios tiene unos ojos puros, tiene unos ojos limpios, que no puede ver el mal, ni puedes ver el agravio, o podemos decir, ni puedes soportar el agravio. Hacia el más pequeño, Dios es muy limpio de ojos para ver el mal y para ver el agravio. Job 15:15. He aquí, en sus santos no confía. Imagínense esto: ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Ese cielo que vemos azul, esa magnificencia de la creación del firmamento, que para nosotros es puro, es bonito, es hermoso, dice, delante de Dios no son limpios. No son limpios. En la creación que está manchada de pecado, delante de Dios no hay nada limpio. Isaías 26:21. Porque he aquí que Yahweh, el Señor, sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Esto equivale a lo que dice en Gálatas 5:19, de Gálatas 5 del 19 al 21. Enumera muchos pecados, pero esto equivale. Dice Gálatas 5, 19, 21: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Este no heredar el reino de los cielos es el justo juicio de Dios. Si no van a heredar el reino de los cielos, ¿a dónde se van a ir? La justicia de Dios requiere el pago por nuestros pecados. Alguien tiene que pagar por nuestros pecados. Alguien tiene que pagar no solo por los pecados que hacemos, sino también por los pecados que pensamos. Imagínense que alguien haga una película, ahorita ya hay proyectores en un cine, y proyecte todos tus pensamientos.
solo el primero de ellos te mandaría al infierno. Todo nuestro ser está contaminado, toda nuestra existencia está corrompida, todo lo pecaminoso de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de nuestras acciones ofende a Dios. Y su justicia dice que por ello estamos condenados, por el más mínimo pensamiento. Siendo un juez justo, no como cualquier juez humano, Él sí va a cumplir el castigo para cada uno. La pregunta es, ¿lo vas a pagar tú u otro? El punto 2. Ninguna criatura puede pagar por nuestro pecado. Ninguno de nosotros puede pagar por nuestros pecados para restaurarnos a la comunión con Dios. Ninguno de nosotros puede salvarse por sus propias obras. Nadie puede salvarse por sus propias obras. Esta es la diferencia radical de la fe reformada en contra del arminianismo, el semipelagianismo, el socinianismo y el paganismo. Es decir, es nuestra diferencia fundamental contra el pentecostalismo. El pentecostalismo no solo es peligroso por su forma de adoración, sino por su doctrina. Como su doctrina está mal, su adoración también está mal. Como no conocen al Dios verdadero, adoran a un Dios desconocido, porque su doctrina está mal. Las iglesias pentecostales, todas, y diría yo casi sin excepción, son arminianas. Practican el arminianismo, de cualquier color que quieran ponerle. Todas ellas son arminianas. Ellos dicen que el hombre elige su salvación y que Dios solo es un espectador que espera la decisión del hombre. Tienen un Dios que no es poderoso, ni para salvar, ni para castigar, por lo tanto lo adoran según su imaginación. Pero también es nuestra diferencia contra el catolicismo romano. El problema del catolicismo romano y nosotros no es solo la idolatría, sino que fundamental a esto es la doctrina del semipelagianismo. El semipelagianismo, ellos dicen que la gracia y el libre albedrío trabajan juntos para la salvación y crean así un sistema de salvación por obras que al final ni salvan. Solo disminuyen el castigo en el purgatorio, quizá por 1.000.000 de años. ¿Pero cuántos millones vas a tener ahí? De hecho, los teólogos católicos dicen eso en sí. El purgatorio no es en nada diferente al infierno. La salvación que ellos hacen, que ellos ofrecen, nos salva. También es nuestra lucha contra el paganismo, que todavía prevalece en los pueblos de Latinoamérica. Es increíble que la gente se dice cristiana y todavía se va a hacer limpias con el huevo, todavía tira la sal y quitan el mal de ojo. Sus propias obras, descansando en ellas. Todo esto no solo no contribuye a nuestra salvación, dice el catecismo, sino que incrementa nuestra deuda, incrementa nuestro pecado. La Biblia claramente habla de eso cuando tenemos ignorancia de estas cosas celestiales. La Biblia dice que Sodoma y Gomorra, el castigo de Sodoma y Gomorra es más tolerable, o va a ser más tolerable que para los judíos. Entonces, la Biblia habla claramente de esto en cuanto a la ignorancia de las cosas celestiales. El castigo de Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable para los judíos, para aquellos que vivían en el tiempo de nuestro Señor, pero este castigo será aún peor para aquellos que, teniendo toda la revelación del Nuevo Testamento, se enorgullecen en sus obras. Vean lo que dice Romanos 11:21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, es decir, a los judíos, en el tiempo de Cristo, no los judíos de ahorita, ellos son solo un país como México, como Chile, no hay nada espiritual ahí. En el tiempo de Cristo, si Dios no perdonó las ramas naturales,
Si Dios no perdonó a su propio pueblo, a los judíos, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permanecieres en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Por eso también el apóstol dice que si un cristiano vuelve a las idolatrías, vuelve al mundo, es peor que un perro que vuelve a su vomitado. El castigo va a ser peor todavía. El castigo va a ser peor. Ninguno de nosotros puede contribuir ni un centavo a nuestra salvación. Hay una historia muy interesante en el periodo de la secesión, el periodo de la afscheiding en Holanda. Se llama secesión, o en holandés se llama afscheiding, que es la separación que hubo en la iglesia reformada de Holanda, por ahí en el año 1830. La iglesia en Holanda, después de una gran sínodo de Dort, después de que ya habían aceptado la confesión de fe, después de que ya habían aceptado el catecismo de Heidelberg, después de que ya habían aceptado los cánones de Dort y aprobado la forma de gobierno de la iglesia, después de ese gran sínodo, fue decayendo poco a poco. Había muchos pastores que se hicieron humanistas y modernistas. En ese momento salió una enseñanza en la iglesia de que el hombre tenía que finiquitar con Dios, que Dios anhelaba la salvación de todos por igual. Lo único que ellos tenían que hacer era aceptar a Cristo, firmar ese contrato con Él, por así decirlo. Obviamente la idea debajo de todo esto es que el hombre tenía la decisión final en su salvación. Cristo quiere, decían ellos. Cristo les está implorando que lo acepten. El hombre solo tiene que contribuir con su salvación al aceptar a Cristo. Un predicador de ese tiempo se llamaba de Kock. Fue uno de los líderes de la secesión, uno de los líderes del afscheiding. Entonces la iglesia cayó en ese modernismo, cayó en esa pasividad, y se levantan hombres que dicen: tenemos que cambiar esto. Uno de esos fue este hombre de Kock, que es uno de los líderes de la secesión. Sin embargo, él no pudo hacer eso hasta que fue confrontado por la piedad y las palabras de un mero agricultor. Una persona que quizás se dedica al campo como ustedes, tiene su chacrita ahí, quizás tenía un par de vaquitas, no era muy rico. El pastor llegó enseñando esto. Tienen que aceptar a Cristo, tienen que contribuir con su salvación, tienen que cuando menos tomar esa decisión, ese pasar al altar, tienen que dar ese paso. Y le dice este pastorcillo, este pastor de ovejas, le dice a de Kock: pastor, si yo tuviera que contribuir con mi salvación, aunque sea un suspiro, estaría perdido. Eso le pegó a de Kock muy grande. Toda su teología, todo lo que había aprendido en el seminario, fue confrontado por un hombre simple, pero que estaba con el corazón en la palabra de Dios. De Kock entonces se entregó a la reforma de la iglesia en Holanda y fueron forzados a salir de la iglesia estatal y se convirtieron en la iglesia de la secesión o del afscheiding. La Biblia dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Tito 3:5. No hay nada que podemos pagar, no hay nada que podemos añadir, no hay nada que podemos hacer que contribuya a nuestra salvación y a un estado de comunión con Dios. Si eso están haciendo, están trabajando por obras. Si la fe de Dios en el corazón no los cambia, en el corazón no los redarguye, en el corazón no les da su espíritu, todo lo que están haciendo es tradición, son obras y incrementan el castigo. La fe trabaja, la fe se hace obras, pero esas obras no se ven en los hechos que hacemos, sino en cómo se acomoda nuestra Biblia, nuestra vida a la palabra de Dios. Cómo vivimos directamente, coma, punto, cada verbo, cada sustantivo, cada parte de la Escritura se refleja en nuestro corazón. Como vivimos, si ustedes no están viviendo como Esdras, conociendo la ley primero,
haciendo la ley después, no podemos enseñar. Entonces, cuando nuestra vida se empieza a moldar a la palabra de Dios, es cuando las obras realmente dan muchos frutos, porque incluso Dios nos salvó, dice la Biblia, para buenas obras, pero esas obras son el fruto del Espíritu Santo en nosotros. De lo contrario, podemos llegar temprano, podemos venir aquí, podemos cantar, podemos buscar la mejor teología, pero si Cristo no está en nuestro corazón realmente, nuestra familia no va a cambiar, nuestros hijos no van a mejorar y no vamos a tomar las decisiones que requiere la vida y la piedad cristiana. Ninguna otra criatura puede pagar por nosotros. Esto es importante, ya que hay muchas sectas que están haciendo de nuestro Señor Jesucristo una criatura. Esto dicen los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones y otros grupos unitarios seguidores de Arrio y de Socinio. Arrio, en el siglo III, Agustín lo combatió tremendamente. Arrio decía que, aunque Cristo era un ser divino, era un ser creado, era inferior a Dios, es lo que decía Arrio. Sí reconocemos que es un ser divino, sí reconocemos que tiene poder, pero es un ser creado, es un ángel, o uno de los más ángeles poderosos. Socinio, ya en los tiempos de Turretín, de hecho Turretín es el que, si han leído a Turretín es el que confronta mucho a Socinio. Socinio decía que Cristo Jesús era solo humano y no divino. Siendo nuestro Señor Jesús un ser humano, esto lo hace un ser creado y no el Hijo de Dios como la segunda persona de la divinidad. Y eso decía Socinio. Sí, de hecho él se convirtió en el Hijo de Dios cuando nació, pero no en el Hijo de Dios como la segunda persona de la Trinidad, o no el Hijo de Dios como una criatura divina, sino como un humano. El mejor de los humanos tal vez, pero fue solo un humano. Esto no podemos pasarlo por alto. No podemos decir, ellos son unitarios, pero todavía siguen siendo hermano o hermana. Tienen errores en su teología, pero aún son buenas personas, vamos a trabajar con ellos. Si rechazamos el movimiento de católicos y protestantes juntos, en donde muchos evangélicos se vieron inmiscuidos hace unos años, cuanto más cualquier modo de ecumenismo con unitarios, testigos y mormones. Ellos siguen las enseñanzas de Arrio y de Socinio. Esto es porque si Cristo es un ser creado, Él no puede pagar por nuestros pecados. Si Cristo no es Dios, Él no puede pagar por nuestros pecados. Siendo una criatura, incluso si Él fuera de los ángeles el más grande, no hubiera podido soportar la ira de Dios. Los mormones, por ejemplo, dicen que Cristo Jesús es el arcángel Miguel. Es el arcángel Miguel, dicen ellos. Es un ser divino, es muy fuerte, pero aún así es una criatura. Si eso fuera cierto, Él no puede pagar por nuestros pecados. Si Jesús es el ángel Miguel, Él no puede pagar por tus pecados ni por los míos. De acuerdo a la epístola de Judas, ni siquiera Miguel pudo confrontar a Satanás. Lean Judas. Ni siquiera Miguel pudo confrontar a Satanás. ¿Cómo iba a pagar entonces por el pecado de todos los demás? Esto es importante porque el catecismo en la pregunta 14 dice: ¿pero puede alguna mera criatura pagar por nosotros? La respuesta, no. Primero, que Dios no voliciona, aquí esa palabra otra vez, Dios no voliciona castigar en ninguna otra criatura lo que el hombre debe. Por otro lado, ninguna mera criatura puede soportar la carga de la ira eterna de Dios contra el pecado y redimir a los demás. ¿Podría Miguel, el arcángel Miguel, soportar la ira de Dios? No, ni él ni otro ángel. Lucifer y todos sus ángeles fueron arrojados de la presencia de Dios. Lucifer era un ángel más poderoso que Miguel, según el libro de Judas, el más fuerte de todos los ángeles, y aún así fue arrojado de la presencia de Dios. Este arcángel tan poderoso solo puede esperar ser echado al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20:10. Él es solo una criatura, es limitado. Entonces ninguna criatura
puede pagar por nuestros pecados. Y si aceptamos la teología de Arrio y de Socinio, Cristo no puede pagar por nuestros pecados. Es así de importante y es fundamental el rechazo a esas enseñanzas. Solo alguien que sea Dios y hombre puede pagar esa deuda. Esa es nuestra confianza. En la historia de la iglesia hay una obra muy importante, y si no la han leído, bueno, mejor primero lean su Biblia, y ya cuando hayan terminado la Biblia de tapa a tapa, lean esta obra de Anselmo de Canterbury. Hay una obra que se llama Cur Deus Homo. Cur Deus Homo. ¿Por qué el Dios hombre? ¿Por qué el Dios hombre? A veces la obra se traduce como ¿por qué Dios se hizo hombre? Pueden buscarlo así. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Esta obra fue escrita por Anselmo de Canterbury en el siglo XI. No la lean hasta que lean la Biblia. Entonces solo pónganlo ahí. Primero leer la Biblia y después leer la Biblia, y ya voy a comprar Anselmo de Canterbury. Cur Deus Homo. ¿Por qué el Dios hombre? Hay muchas cosas muy bonitas en esta obra. Esa fue la explicación más exacta de la redención en la Edad Media. Había muchas ideas malas sobre la redención, muchas ideas incoherentes con la palabra de Dios, hasta que Anselmo se pregunta, ¿por qué el Dios hombre? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Podría decir mucho, pero solo me limitaré a un resumen de este libro en tres ideas. El resumen general de Anselmo es: el hombre tenía una deuda que no podía pagar. El hombre tenía una deuda que no podía pagar. Dios podía pagar la deuda, pero no la debía. Dios podía pagar la deuda, pero no la debía. Solo el Dios hombre podía deber la deuda y pagarla. Regresamos a Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dios mismo es el que paga la deuda para cada uno de su pueblo. Por eso, cuando tú llegas al conocimiento de tu salvación, cuando tú llegas al conocimiento de tu redención, cuando sabes que el Espíritu Santo está trabajando en ti grandemente para santificarte, para que tu vida se vaya conformando más y más a cada coma, a cada tilde, a cada jota de la Escritura, ves que Él pagó la deuda y que tú no tienes que hacer nada. Termino con la pregunta 15 del Catecismo. ¿A quién debemos buscar entonces para un mediador y un redentor? La respuesta de la pregunta 15 del Catecismo de Heidelberg: uno que sea una persona verdadera y justa, y sin embargo más fuerte que todas las criaturas, esto es, que sea al mismo tiempo verdadero Dios. En las palabras del libro de Hebreos 7:26, el que leímos hoy: porque tal sumo sacerdote nos convenía, o era necesario para nosotros, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Leímos que los cielos están sucios delante de Dios, los cielos están contaminados delante de Dios. Sus ojos no pueden ver ni esa contaminación de los cielos. Entonces era necesario que alguien viniera que era más sublime que los cielos. Es nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, aquel que es la expresión misma de la divinidad de Dios. A Él vayamos con nuestras cargas, con nuestros pecados, para nuestra santificación y nuestra glorificación eterna. Vamos a orar. Señor bendito y santo, te damos gracias porque en tu providencia nos has proveído del catecismo. Sabemos que no en ninguna manera es arriba de tu palabra, en ninguna manera es suficiente, pero en gran manera resume la gran obra de la salvación, que solo reconociendo que somos pecadores, que solo reconociendo que tenemos la miseria más grande que ni el perfume más costoso puede cubrir, que ni la ropa más cara puede cubrir, solo la sangre del Señor Jesucristo puede hacerlo. Gracias, Señor, por hacernos ver nuestro pecado, la grandeza y la graveza de nuestra miseria, para que podamos correr a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para nuestra salvación, para nuestra santificación, nuestra separación del mundo, y para nuestra glorificación cuando cerremos nuestros ojos por última vez, cuando despertemos delante de tu presencia, que seamos limpios y puros delante de ti. Perdona, Señor, nuestros pecados, guíanos, Señor, por tus caminos eternos,
porque es lo que deseamos, que moremos en la casa de Jehová por largos días. En Cristo Jesús. Amén.